Agarra un psicólogo y pregúntale a cuántas personas han curado con problemas de depresión y tal, que antes no existía. Y todos esos problemas vienen acarreados por lo mismo, porque el chamito se sentía mal y en vez de decirle, mira, párate que eres un hombre y sal a echarle bola, que era lo que hacían antes, ay no, pobrecito el niño, siéntelo aquí. Todo es parte de lo mismo. Ellos financian la agricultura extensiva para producir estos alimentos que alimentan una población que luego se va a enfermar, luego le dan la medicina nunca la cura y perpetúa una enfermedad toda su vida para mantenerse toda la vida dependiente de esos fármacos y cerrar el sistema completo. Cuando cerré ese ciclo completo, hermano, me di cuenta que todo parte de la alimentación y los hábitos, que es lo que yo comencé a promover. Tú que has indagado, tú que has investigado, ¿no te has dado cuenta de que hay lobbies gigantescos con muchísimo poder y muchísimo dinero que son los que están moviendo todas estas ideas que nos alejan por completo y nos desarraigan por completo de nuestros ancestros y la vida que hemos llevado históricamente? Y es porque quieren acabar con nuestra cultura, quieren acabar con Occidente. El número mínimo de descendientes que hay que tener por pareja para mantener una sociedad es 2.2. España en el 2016 estaba en 1.1, menos que Italia, que estaba en 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Que a menos de que suceda algo muy importante, estamos casi que destinados a desaparecer. Y lo triste es que hay otras culturas dentro de Europa que están teniendo entre 7 y 8 hijos. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tenemos a dos animales ilustres de las redes sociales, al tigre y al oso, haciendo... No sabía que era el oso. Yo siempre Me gusta La Factoría. Me encanta La Factoría. Sí, ¿no? ¿El nombre te gusta? Me gusta. Bastante único y va a la ocasión. Sí, la facto. Aquí solo se habla de hechos o se intenta hablar de cosas que sean verdades incómodas. Al igual que Red Pill también es la analogía de la Matrix, no tanto la filosofía de vida entre hombres y mujeres. Cada vez me gusta más hablar de temas más incómodos. Pero bueno, Gianpiero, un placer tenerte aquí, un compatriota mío. Lo que pasa es que tú sí mantienes el acento, que lo estábamos... bueno, tú vives allá todavía. Sí. No, el placer es mío, hermano. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver si de aquí, cuando comencemos a hablar, se vuelven a salir algunos destellos de los venezolanos. Ya te diste cuenta hablando antes que se me sale alguno. Sí, ya comienzan a salir las vainas. No, vainas siempre lo digo, fíjate, eso nunca se me va a decir, pero yo lo utilizo con déjate, pásame esa vaina o cualquier cosa. Eso son palabras que sí utilizo, pero a lo mejor no con el acento que le da el contexto a la palabra. Pero bueno, Gianpiero, lo primero que yo te quiero preguntar, ¿vale? Porque para el que no lo sepa, Gianpiero es una de las personas más virales en los últimos 2 años, sobre todo en Instagram, porque empezó a hacer un contenido extremadamente crítico contra la industria de la alimentación / farmacéuticas. ¿Cómo decidiste emprender esa cruzada tan gigante? Bueno, hermano, básicamente todo fue en mí primero. Todo yo lo apliqué en mí. Lo comencé a aplicar paulatinamente por medio de años de conocimiento y estudio. Y me di cuenta que mi vida cambió tan radicalmente. Yo viví la vida común. Yo bebía, yo salía, yo jodía, yo andaba con mujeres. Y me di cuenta que comencé a llenar vacíos en mi vida que me hicieron cambiar mis hábitos a tal punto de que me sentí de que si no compartía mis conocimientos estaba como que faltándole el respeto al mundo, porque sé que la mayoría de nosotros no tenemos acceso a ese conocimiento. Porque fueron muchos años y... así como tú, que imagino que también has llegado a ciertas conclusiones, como que atacando las distintas aristas, me di cuenta que si no lo compartía es algo que el mismo sistema no permite que la gente tenga acceso a ella, porque hoy en día hay mucha distracción, hay mucha información falsa. Entonces me dediqué y comencé a entender las redes al punto de que me di cuenta de que lo controversial le gustaba a la gente, porque al que está de acuerdo contigo te apoya y al que no está completamente en contra. Entonces generas esa polaridad que te hace como que te impulsa y hace que el mensaje cale muchísimo más en las redes. Totalmente, pero aparte tienes un mensaje profundamente antisistema. En esa búsqueda de conocimiento y despertar personal e individual que acabas de mencionar, te tuviste que dar cuenta de que todo lo que tú promueves, que ahora podemos profundizar en más qué es lo que tú promueves en cuanto a alimentación y farmacéutica se refiere, no es que la gente no tenga acceso a ello, sino que se ponen un montón de barreras y de capas para que la gente se le dificulte acceder a dicha información. Exacto. Y aquellas personas que la divulgan son tachadas de locos, conspiranoicos, enfermos. O lo funan o le borran las redes. Y es que es así, obviamente hoy en día tenemos toda la información en la palma de la mano, solamente que está muy solapada. Bueno, hasta el día de hoy las farmacéuticas financiadas por
por las industrias que mueven el mundo, hacen estudios que de verdad son muy convincentes, que te invitan a realizar ciertas prácticas que son completamente opuestas a nuestra naturaleza. Y yo comencé a comprender, lo que mucha gente no sabe, es que yo fui agricultor por mucho tiempo. Mi familia es de agricultores que siembran arroz, maíz y todos los cereales, todos los productos que yo viviendo en primera mano eso, me di cuenta de que eso no es un alimento correcto para nosotros. Me di cuenta del proceso. Vi todo tan de primera mano y entendí todos los procesos que hay detrás para producir, que comencé a cuestionarme a tal punto de que me abrí, dejé de trabajar con mi familia, me volví independiente y este camino me abrió los ojos para poder entender y me di cuenta de que todo es parte de lo mismo, porque el mismo sistema que son las farmacéuticas, de alimentación, de distribución de los alimentos, bueno, lo que llamamos hoy en día la Matrix, el sistema en general, que si nos ponemos en temas que se llaman conspiranoicos, que no son conspiranoicos nada, vienen de las grandes industrias petroleras que controlan todo, todo es parte de lo mismo. Ellos financian la agricultura extensiva para producir estos alimentos que alimentan a una población que luego se va a enfermar, luego le dan la medicina nunca la cura y perpetúa una enfermedad toda su vida para mantenerse toda la vida dependiente de esos fármacos y cerrar el sistema completo, porque luego ellos mismos controlan lo que es el sistema de médico, todo lo que es la medicina. Entonces tú te enfermas, ellos te operan, te vuelven a curar. Entonces, cuando cerré ese ciclo completo, hermano, me di cuenta que todo parte de la alimentación y los hábitos, que es lo que yo comencé a promover. Hoy en día el mensaje es mucho más completo, pero toda la base es de ahí. Todas las bases de ahí. ¿Cuáles fueron las cosas concretas que te hicieron despertar en el negocio familiar de agricultura que tenías? Por ejemplo, el uso de agroquímicos. Cuéntame un poquito más, desarróllame porque me interesa ver qué cosas concretas fueron las que te hicieron despertar y convertirte en el tigre que eres hoy. Yo comencé a profundizar porque la agricultura no da, es muy difícil de que dé. Entonces ya es una tierra tan hiperexplotada, tiene tantos años sembrándose de forma antinatural que la tierra no tiene nutrientes, las plantas no crecen. Hay que echarle una cantidad de fertilizantes, de urea, de venenos para matar todo tipo de pesticidas, fungicidas, herbicidas, porque al no ser un sembradío natural y no tener nutrientes, la planta no tiene las condiciones para defenderse, para crecer. Entonces, todo es demasiado artificial. Entonces, no solamente no tiene nutrientes, sino que tiene una cantidad de venenos brutal. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil de que la agricultura dé porque tienes que cumplir unos requerimientos de kilos de producto demasiado altos que es casi imposible de llegar, sobre todo en países tercermundistas, acaba de destacar. Entonces yo comencé a hacer cursos de agricultura regenerativa. Yo comencé a estudiar a unos colombianos y unos argentinos que están como que promoviendo un mensaje que obviamente súper silenciados, súper funados en todas partes porque es lo mismo, van en contra del mismo sistema. Ellos hacen como un enfoque holístico en el que tú dejas que la tierra descanse, dejas que el monte salga, el monte le aporta nitrógeno, que se le llama paja, se le llama monte despectivamente y en realidad eso es la naturaleza floreciendo donde no puede florecer vida. Es una planta desértica literalmente que le aporta lo que la tierra necesita. Toda la naturaleza tiene su ciclo que hoy en día nosotros nos creemos dioses y queremos romperlo. Entonces yo entendiendo ese ciclo me di cuenta que había muchas cosas que se podían implementar, pero que era imposible que se implementara porque ya el agricultor moderno vive en un sistema que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con la industrialización. Todos los tanques de guerra se utilizó esa tecnología para crear los tractores. Antes eso no existía. Por ejemplo, aquí en Europa la mayoría del trigo es orgánico, la gente lo siembra, que por más de que hay sembradíos extensos, no es como en América que literalmente son miles y miles de hectáreas. Entonces, es imposible cambiar ese chip. Yo me di cuenta que no podía cambiar eso. Eso es una metodología de trabajo que ya existe y cambiarla es demasiado difícil. De hecho, luego me enteré que tengo un tío, un familiar que realiza estas prácticas, pero él no dice nada porque se enfrentaría a lo mismo que yo. Algo que a él no le hace falta. Yo porque llevo mi mensaje en las redes y me gusta generar ese debate para abrir, pero a él no. A él como está en su peo, a él no le importa despertar ese choque con la gente. Exacto. Esa desconfianza, como que está inventando, como que es un hippie. Y él hace esa vaina por su peo, que cuando él me escuchó hablando de esto, me dijo y me contó y me mostró, es una locura lo que está haciendo. Entonces, hermano, todos estos cambios que yo me vi inhabilitado a aplicar, porque mi padre realiza las prácticas que le enseñó su padre y no va a cambiarlas porque él dice, yo lo he intentado y eso no sirve, porque claro, hay que cambiar ciertas metodologías, me hizo entender a mí
la base de la enfermedad. Estamos consumiendo en su mayoría un alimento que no tiene nutrientes, que tiene venenos, que te enferma y que lo están pudiendo llevar a cabo son las grandes corporativas porque es fácil de distribuir, fácil de sembrar, es fácil de sacarle dinero a los agricultores que lo que hacen es perder y endeudarse y luego por medio de eso ese es el primer eslabón que me dijo, ya va, aquí está este problema, voy a eliminar esto. Comencé, yo estando en la finca todavía trabajando, ya yo pasé meses y meses y meses sin comerlo. Entonces como que ya va, yo estoy produciendo esto y yo no lo consumo, me siento bien, me siento mejor, que aquí hay algo, ¿me entiendes? ¿Por qué se produce eso? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la agricultura extensiva? Entonces, profundizando en ese tema, fue un despertar global, lo uní a la salud. Mi mamá también toda la vida me ha inculcado este mensaje de cuidarse. Mi mamá me ponía crema sin flúor desde que yo era joven, porque ella tenía como que alergia a ciertos tintes de pelo. Entonces comenzó a utilizar cremas naturales para la piel, para los dientes, el champú y tal. Entonces yo mezclé esto con la alimentación, con la cosmética, con la higiene personal. Entonces me di cuenta que todo es lo mismo, la farmacéutica, y ahí fue que cerré el mensaje y ahí fue que nació el tigre. Nació el tigre, vamos, o sea, casi un componente entre despertar individual, más familiares alrededor tuyo, más observar lo que el negocio familiar te Así había mismo. aportado. Pues yo te quiero hacer una pregunta. Has dicho que sufriste unos cambios gigantescos desde que empezaste a cambiar de hábitos. ¿Qué o cuáles, mejor dicho, serían los principales hábitos que cambiaste y sobre todo cuáles fueron los principales cambios que notaste al hacerlo? Los primeros cambios que noté, empezando por ahí, fue el primero, cuando tú estás perdido en la vida, cuando tú haces las cosas mal, tú andas buscando como que la felicidad por medio del placer. Eso es lo primero. Lo que peca el ser humano moderno es que anda buscando felicidad, falsa felicidad en dopamina rápida, dopamina fácil. Entonces peca de lo que yo pecaba. Salir excesivamente, andar con mujeres, creyendo que eso me iba a dar estatus, que eso me iba a hacer más persona, más hombre, durmiendo con mujeres, rumbeando, bebiendo, fumando, qué sé yo. Todas estas cosas que en realidad lo único que te van metiendo es un hueco. Otra cosa que me comenzó a suceder es que comencé a sentirme mal físicamente, cosa que yo nunca, yo siempre he sido una persona muy sana porque en mi casa se comía muy bien, pero todas estas prácticas de dormir mal, comer mal, jactarme de que como yo entrenaba fuerte, yo podía comer lo que quisiera mal porque lo equiparaba, tenía esa falsa creencia. Entonces comencé a sentirme mal, me comenzó a dar acidez, no podía dormir, andaba irritado, no me sentía bien, andaba buscando placer uno detrás de otro y andaba estando con más mujeres de la cuenta simplemente por querer tapar todas esas fallas. Y lo primero que comencé a sentir cuando me propuse, pero yo soy radical, bueno, te darás cuenta que yo soy radical. Yo dije, hoy voy a comenzar a probar esto. Lo comencé a probar y nunca paré, porque desde el día uno los cambios fueron inmediatos. Es como que ya sentía, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué fueron los cambios que empezaste a aplicar desde el día uno? comencé a eliminar los carbohidratos, dejé de beber, dejé de trasnocharme, comencé a pararme temprano obligado, lo que me hizo darme, que me diera sueño temprano, comencé a llevar sol a lo largo del día, comencé a hacer grounding, comencé a ver el entrenamiento desde otro enfoque como algo que el cuerpo necesita para estar mejor y no simplemente como algo por verme bien, Estética, por exacto, estética. por estética. Entonces, todas estas prácticas que comencé a aplicar así, primero fueron varias de las que te comento, que nunca las cambié, pero luego comencé a agregar y me comencé a sentir también que me convertí cada vez en un tigre más estricto, pero desde el día uno, lo que yo te puedo decir que lo que más yo sentí, el cambio más grande que yo sentí fue que ya no necesitaba llenar mi vida con placeres, porque ya la satisfacción, la felicidad venía por lo que yo hacía. Es como que yo comía, entonces comí bien, eso me llenaba de satisfacción. Dormía, me paraba temprano, ya, o sea, ya yo a lo largo del día, simplemente con prácticas que pueden parecer estúpidas, o para la gente insignificante que te dicen, ¿cómo tú haces? Yo no puedo, es demasiado difícil, tienes que tener mucha disciplina. No, todo lo contrario, cuando tú te montas en este barco, es como Sí. que la misma rutina te va dando satisfacción. Entonces, es una cadena consecutiva de sucesos positivos que van aumentándote el aura, hermano, a tal manera que ya tú te sientes un semidios, weón. Entonces, no necesitas nada externo. Entonces, te metes tanto en la rutina, te sientes bien y cuando te das cuenta, eres un tigre sin recurrir a la fuerza de voluntad, sin tener que quemarte todos los días la cabeza, ya sucede por naturaleza y eliminaste todas las adicciones o los placeres que antes te mataban como persona. Entiendo, Jean-Pierre. Y hay una cosa
que siempre me ha picado mucho la curiosidad de tu discurso. Yo también soy venezolano, para el que no lo sepa, y es verdad que Venezuela vive una situación económica terrible. Y yo sí que asocio en cierto sentido la comida de calidad a un incremento del gasto que haces al mes en la cesta de la compra. Porque la carne es más cara que comer 100 gramos de carne con un montón de arroz blanco. ¿Qué es lo que hace la gente? Compra un poco de cerdo y lo mezcla con arroz constantemente. Es decir, es más barato lo malo, ¿cierto? Es más barato. Claro. ¿Cómo casa ese discurso en Venezuela cuando muchas personas verdaderamente se preocupan principalmente por comer a secas? Y eso, ojo, yo no estoy en contra de tu discurso, ni muchísimo menos. De hecho, estoy 100% de acuerdo en todo. Pero es verdad que yo, desde que como mejor, gasto mucho más. Yo me lo puedo permitir, pero muchas personas no. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje que le das a esa gente? El mensaje para mí es que es una cadena negativa, es una espiral negativa. Si tú, por querer ahorrar, compras peor comida, esa peor comida te va a dañar a tal punto de que cada vez vas a necesitar más y como va a ser peor la comida, no vas a pensar bien, no vas a poder trabajar bien, te vas a sentir mal, te vas a comenzar a enfermar y a la larga Vas a acabar gastando. todo va a ser peor y vas a gastar muchísimo más. Entonces, si lo ves como un gasto, que es lo que el sistema quiere, Sí. obviamente es mucho más gasto, pero no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión en ti mismo. Y también sabiendo que hay opciones económicas. No necesariamente tienes que comprarte un ribeye o un lomo. Te puedes comprar un corazón. Te puedes comprar hígado y lo haces encebollado. Las verduras son sumamente accesibles. El arroz, por más de que no está del todo dentro de mi filosofía, sigue siendo un alimento natural. El problema de la gente es que compra vainas empacadas, de que compran alimentos sintéticos como la margarina, el aceite vegetal. Pero si tú compras alimentos que vengan de la naturaleza, que es el primer paso, que son verduras, carnes así sea poca, el cartón de huevo es económico, vísceras que son económicas y aprende a comer vísceras, aprende a comer hígado encebollado y compras cereales que también son económicos, arroz, maíz, qué sé yo, y poco a poco vas disminuyendo los cereales, pero sin recurrir a frituras, sin recurrir a alimentos empacados, y vas a poder ir cambiando al punto de que te vas a sentir bien. Mira, parece contraintuitivo pensar que como en Venezuela hay una situación durísima, la gente no tiene casi que comer y está como sobreviviendo, pero curioso que esa persona que está sobreviviendo, tú vas a su casa y tiene una despensa full de pastillas de todo tipo. Porque en Venezuela es increíble, no sé si pasa en qué otros países, porque bueno, yo soy de allá y puedo dar fe de eso, que yo creo que el 70-80% de los adultos se medican de todo tipo de cuestiones, para la tensión, del dolor de cabeza, de la acidez. Allá todo el mundo sufre de acidez, todo el mundo sufre de toda vaina porque, hermano, comen pura comida sintética. Entonces, las comidas que son tradicionales, que pudiesen ser relativamente buenas, como la arepa, que la arepa la consumió los indígenas tienen millones de años consumiéndola, pero volvemos a lo mismo. Era un maíz que sembraban ellos en su patio, que era orgánico, que le cagaba la gallina, que tal, o sea, que tenía su abono. Y por más de que, ok, es un cereal, tiene ciertos antinutrientes, nuestro cuerpo no está diseñado completamente para consumirlo, es un alimento de la naturaleza. Hoy en día, ese maíz que te vengo hablando de la agricultura extensiva, que no solamente no tiene nutrientes, lo único que queda en el suelo son metales pesados como el arsénico. El arroz tiene una carga de arsénico brutal porque es lo único que tienen para absorber del suelo. No solamente eso, sino que aparte tienen tóxicos, tienen veneno que tú le echas. Por ejemplo, el maíz tiene un compuesto que se llama ceína, que es un antinutriente que daña la barrera intestinal. Eso produce todo tipo de problemas en la circulación, en la sangre, en el cerebro, porque esto es el segundo cerebro. Entonces, acomodando poco a poco, de eslabón en eslabón, tú puedes ir mejorando la vida. Obviamente mi mensaje es muy tajante y muy duro, pero siempre se puede, hermano. Yo con que tu mensaje sea muy tajante y muy duro estoy 100% de acuerdo porque la gente a veces pide que tengas empatía, que entiendas todas las circunstancias, pero es que no entienden que si no el mensaje no llega y que a veces un ostión de padre, la típica cachetada que te pegaba el papá de coño, pórtate bien muchacho, es más efectiva que yo sugiero, yo opino, La yo generación creo. Z, la generación Z nos ha demostrado que la empatía trae consecuencias, Es hermano. un lastre. Es un- O es sea, un estás peso. la empatía es un lastre. Exactamente. A ver, desarrollame eso. Porque ahí están los psicólogos, los psiquiatras. Agarra un psicólogo o a un psiquiatra
Y pregúntale a cuántas personas han curado con problemas de depresión y tal, que antes no existían. Y todos esos problemas vienen acarreados por lo mismo, porque el chamito se sentía mal y en vez de decirle, mira, párate que eres un hombre y sal a echarle bola, por decirte, que era lo que hacían antes, ay, le tocaba llorar, pero lloraba en el momento y luego superaba esa vaina, ay, no, pobrecito el niño, siéntelo aquí. Y volvemos a lo mismo de, ya no podemos entrar en temas ya modernos de, no, mira, él se sintió de tal género, vamos a ponerlo de tal género. Él se sintió, está deprimido, déjenlo ahí deprimido. Entonces vas creando una persona inútil, incapaz, que por medio de querer ayudarlo, lo que estás haciendo es hacerlo débil y no preparándolo para enfrentar a la vida. así mismo. ¿Tú qué opinas de la generación Z, que a día de hoy muchas mujeres están en contra de que el padre castigue al hijo, incluso si es necesario físicamente? Porque yo soy de la generación en la que si te portabas mal te daban con la correa. Claro, es que Toma así tiene ahí, que ser. toma, muchacho. Y uno se portaba mal, pero uno se portaba mal sabiendo. O sea, era como, claro. o sea, Pero es que, mira, yo mi teoría con esto es lo siguiente. Si tú a un niño pequeño no le enseñas que sus actos tienen consecuencias en el hogar, no es que nunca vaya a sufrir consecuencias cuando la cague fuera del hogar. Es que el mundo se va a encargar de enseñarles dichas consecuencias, pero sin el amor que hay detrás de una buena regañina, incluso un buen tortazo, incluso una buena cunda que a veces nos han metido nuestros padres a nosotros, los de nuestra generación. Pero a día de hoy muchas chicas, no, yo el castigo físico lo veo impensable. Yo, coño, pero a ver, depende. O sea, yo te digo que el niño sacó una mala nota, ¿le vas a dar una paliza? No, una paliza nunca. No, coño, una cachetada si te llama. Imagínate que un día vio en una serie y te llama puta. A ti como mi esposa. Yo no le puedo dar una cachetada al niño. Claro, por supuesto. Ay, no, es que no. Entonces, ¿hasta qué punto crees que la educación que nos han dado no oye, porque también eso, otro melón, quiero hacer otro paréntesis antes de desarrollar el punto. Nos quejamos mucho de la generación de ahora, pero es que la generación de ahora ha sido criada por una generación anterior. Sí. No se habla de la generación anterior. Esa generación hay que poner el foco en que no han sabido educar a esta generación. Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que la educación que están recibiendo los niños en el colegio, en casa, les convierte en personas débiles que van a ser incapaces de enfrentarse al mundo tal y como es? Yo siento que un gran culpable de esta generación, como bien tú dices, es la generación anterior, porque fue la primera generación que comenzó a cuestionar las prácticas familiares y habidas y por haber durante toda la vida, durante toda la existencia. Entonces, esos padres, por cuestionarse esas prácticas que realizaron sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos, comenzaron a criar a sus hijos de forma distinta a lo que conlleva a lo que tenemos hoy en día. Comenzaron a haber demasiados vacíos de poder, porque comenzaron a salir demasiadas leyes. Esto viene también con el sistema. Se comenzó a hablar de otra manera más sensata, y es lo mismo de la empatía y muchos otros temas que van también con el divorcio, problemas de alimentación, problemas de crianza, la tecnología, que derivan en el ser humano de hoy en día, que es muy difícil de explicar porque son demasiados contextos juntos, pero es parte del mismo sistema. Es parte de la misma agenda que se viene desarrollando. Porque todo este tema comenzó con la primera ola del feminismo. Cuando salió la primera ola del feminismo, cuando salió luego la segunda ola, cuando comenzaron a salir los derechos. O sea, en Estados Unidos ya tienen demasiados años que te meten preso como padre si le pegas a tu hijo. Entonces, ha cambiado a tal punto el tema de la crianza que hoy no se sabe qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer. Y eso en parte es lo que trae las consecuencias de los chamos de hoy en día, que es algo que yo siento que está viendo un despertar. Yo siento que está viendo un despertar, por lo menos en la generación de nosotros. Hay como una rama que va a volver a revivir esas prácticas y nosotros vamos a ser los que vamos a sobrevivir. Lastimosamente ellos yo creo que ni siquiera se van a reproducir, o si se reproducen, verga, sus hijos ya van a ser como transexuales, hermano, y no van a continuar el linaje. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a llevar a la generación. Yo creo que hay una buena batuta que llevamos nosotros ahí. Esto es una cosa que acabas de decir muy cierta, y es que al final del día todas las personas que tienen esta ideología progresista, moderna, de género fluido, transexuales, LGTB, todas estas cosas, al final del día es verdad que pueden tener mucho poder ahora, pero en el largo plazo no van a durar, porque al final del día son poco propensos a reproducirse. Entonces ahí te doy la razón. Pero aún así hay muchísimo trabajo que hacer, Tigre, hay muchísimo trabajo que hacer, porque yo cada vez siento que es cierto que hay un despertar, pero claro, tú y yo tenemos una cámara de eco.
tenemos unos seguidores que se cuestionan cosas. Tenemos mucha gente que nos sigue y dice, ah, mira, me gusta lo que dices, pero hay todo un mundo ahí fuera. Y a ese mundo tenemos que intentar que al menos el mensaje les llegue. Así que yo te propongo que no cedamos jamás, que No, 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 sigamos en la jamás se va a lucha. hacer. Jamás se va a hacer, hermano. Y te voy a dar la razón en tu punto porque por más de que yo tengo, claro, yo me identifico mucho con la gente que sé que está despertando porque veo mucha gente despertando. Cierto, ¿eh? Eso no, eso es verdad. Yo también estoy un poco, tengo como que cierto velo porque yo vengo de aquel lado del mundo. Yo vengo de Sudamérica. En Sudamérica la agenda progresista No casa, ¿eh? loca que hay aquí, hermano, que se fue un poco de las manos. No terminó de llegar, que la gente de aquí dice que estamos atrasados y tal, pero bueno, yo estoy aprovechándome, en cierto modo, de la buena manera, de que no termine de llegar, porque por lo general siempre termina llegando todo lo que el primer mundo aplica, termina llegando luego, pero yo siento, hermano, y siento y estoy muy seguro que va a pasar la moda de esa cultura woke progresista antes de que llegue allá, porque ya la gente la está comenzando a rechazar. En México ya llegó, hermano. México es duro, México es duro. Y en Argentina. En Argentina ya pasó. ¿Ya está pasando? Argentina Porque ya, Argentina. Argentina iba incluso un pasito más adelantado que España. En España ya está pasando. Independientemente, yo recuerdo 2016, tú hacías un programa como el mío, y hermano, Durísimo. buf, no, hermano, pero Durísimo. violencia. Sí, sí. Te hablo de que decías, ten cuidado con lo que dices, con lo que haces, porque flipas. O sea, te puede caer una, te tiran copas menstruales a la casa, bueno, una asquerosidad lo que te podía llegar a pasar, odio de todo el mundo a día de hoy. Ya incluso muchas mujeres que se consideraban feministas ya te dicen, bueno, yo soy del feminismo, pero no del de ahora, ¿sabes? O sea, ya como que ha Sí. cambiado, pero México sí ha llegado. Y también te digo, es que aquí es donde quiero entrar contigo. Tú que has indagado, tú que has investigado, ¿no te has dado cuenta de que hay lobbies gigantescos, con muchísimo poder y muchísimo dinero, que son los que están moviendo todas estas ideas que nos alejan por completo y nos desarraigan por completo de nuestros ancestros y la vida que hemos llevado históricamente? Y es porque quieren acabar con nuestra cultura, quieren acabar con Occidente. Y no sé si lo puedo decir aquí, pero los chamos de aquí son los que tienen, no sé, tú lo cortarás si tú, No, yo no no, digo no, palabras. yo no corto nada, hermano, pero ya este canal ya es bastante... Da Bueno, igual, dale para adelante, que hay... todos estos ismos, todas estas palabras que terminan en ismos que se utiliza hoy, feminismo, progresismo, comunismo, todo es impuesto por ellos para aprovecharse de nuestra cultura y dañarla desde adentro. Porque ellos bien saben que una sociedad progresista no puede seguir, no puede avanzar. O sea, tiene un tope. Va a llegar, o sea, hermano, España, y aquí voy con un dato que yo quiero que la gente evalúe, investigue y le pregunte a ChatGPT, que hoy en día tenemos esa herramienta bueno, está súper controlada, pero por lo menos si le sabes preguntar te puede dar luz de ciertas cuestiones. El número mínimo de descendientes que hay que tener por pareja para mantener una sociedad es 2.2. España en el 2016 estaba en 1.1, menos que Italia que estaba en 1.2. Imagínate tú. ¿Qué quiere decir esto? Que a menos de que suceda algo muy, muy, muy importante, que es en lo que nosotros estamos trabajando, hermano, y sé que cada vez van a haber más personas como nosotros que van a querer mostrar esto ante el mundo, a menos de que pase esto súper rudo, que cambie el rumbo de la cuestión que hay hoy en día en todos los países súper desarrollados o que les hicieron creer que esto era el desarrollo, que ya no tienen hijos, que lo que tienen es perros, que ni siquiera se casan, que tienen 40 años y siguen rumbeando, que se dañó la familia, que se dañó el rol masculino, que se dañó el rol femenino. Es que ya nadie está teniendo hijos y lastimosamente para Occidente, a menos de que pase algo muy radical, estamos casi que destinados a desaparecer. Y me meto a mí en este paquete porque estamos hablando, lo que más preocupa es Europa, porque es donde están las tasas de natalidad más bajas, y lo triste es que hay otras culturas dentro de Europa que están teniendo entre 7 y 8 hijos por pareja, que son culturas que vienen de Asia Central, los árabes, los musulmanes, los indios que vienen para acá y sí están teniendo hijos. Entonces está habiendo como que Un reemplazo. un reemplazo cultural muy importante y ahí es cuando hay que poner el ojo. Ya en Japón está sucediendo de que están como que parando un poco el tema de la tecnología, de estos avances, porque se están dando cuenta que está dañando la cultura desde adentro. Entonces están como que volviendo a las prácticas ancestrales y eso es lo que hay que volver aquí, que eso es lo que hace Europa grande y lo que lo ha hecho siempre. La identidad occidental y cristiana.
Pero cuando hablas de identidad, hay un lavado cerebral tan masivo en la psique de la masa que inmediatamente la gente asocia eso a discursos nazis, asocia el hablar de que nosotros tenemos una cultura, una tradición, un pueblo, que debemos defenderlo. Nos han lavado tanto el cerebro durante tanto tiempo, los del gorrito aquí arriba, Que fueron los que salieron que, ganadores en la Segunda Guerra, hermano. Eso es lo que la gente no sabe. joder, sí, Y tío. no podemos entrar en este tema, porque desde ahí para acá es que se están implementando todas estas agendas porque los victoriosos fueron ellos y ellos no les importa, a ellos lo que les importa es aprovecharse, ellos controlan el dinero, ellos controlan, de hecho, todo este sistema que te vengo hablando desde que empezamos, de la agricultura, de la farmacéutica, de la medicina, de las escuelas, de las universidades, de la crianza, del progresismo, de la descendencia, Comunismo, toda esa del mierda. comunismo, del socialismo, de qué sé yo, la Reserva Federal, el petróleo, todo es controlado en base por ellos. Ojo, no todos, las élites de ellos, que son las que controlan el dinero. Entonces, como cualquier élite, que está bien o esté mal, no se sabe, nada está bien o está mal, es relativo, porque ellos velan por sus propios intereses, ellos tienen creencias que son un poco extrañas y radicales, de las cuales nosotros no estamos muy de acuerdo, pero así son ellos y simplemente la única manera de poder o sea, de poder atacar eso es revelándose personalmente. Por eso es que el mensaje es individual. Es como que revélate ante el sistema, pero tú cambia tu alimentación, mejórate, cambia tu vida, crea una familia. O sea, lleva el mensaje y lo que tú promulgas, encárnalo tú. Y esa es la única manera de poder luchar contra eso y poder rescatar la sociedad, pues. Me parece el mejor mensaje que hay, yo lo he repetido hasta la saciedad. Lo más difícil de los mensajes que doy yo o que por consecuencia das tú también, porque veo que estamos completamente alineados, es ser coherente con aquello que predicas. Es muy fácil quejarte del sistema en el que vives y al final del día ser una oveja más o una rata más o un hámster más atrapado en esa rueda que han creado para que te mantengas ahí. Lo difícil es poner todos los huevos sobre la mesa para lograr romper ese ciclo vicioso, para lograr salir, y solo desde la conciencia individual es que vamos a poder cambiar las cosas. Esto es una frase de mi padre, él sí está en Caracas viviendo, que escribió una cosa que me pareció preciosa y espectacular. El engranaje del sistema jamás va a dejar de funcionar porque se le cuelen uno o dos granitos de arena. Ahora bien, por muy grande que sea el engranaje, si seguimos sumando y sumando y sumando sacos y sacos y sacos y sacos de arena, por muy grande que sean dichos engranajes, tarde o temprano va a dejar de funcionar. El objetivo es seguir sumando granitos de arena y que se den cuenta Así de es, que hermano. si no logramos ser suficientes, la batalla está perdida. Y yo a veces me levanto pesimista, Tigre. Yo a veces Todos, pienso, todos, todos, hermano. yo a veces pienso que no hay nada que hacer. Sobre todo tú has dado un dato que yo ya lo había dado hace un tiempo, el de que para que una sociedad se sostenga tiene que tener 2,2 hijos y en España está en 1,1. En 2016, hermano. Ahorita yo creo que está como en 0,9 o... Siguen por ahí, no ha cambiado mucho, lo miré hace poco. Sí, Esta porque también semana. se ha revertido un poco la tendencia que En estaba... Alemania los católicos están empezando a ser más. O sea, es verdad que hay un pequeño cambio, hay un pequeño aristas, hay un pequeño florecimiento. Pero es que el daño ya está hecho. Y yo a veces pienso si no han ganado ya. ¿Tú qué opinas de esto? Yo siento que todo es reversible. Todo. Y sí, lo único que no es reversible es la muerte. Y mientras sigamos aquí, yo siento que siempre puede haber esperanza porque aquí estamos, aquí estamos. Y así como nosotros, hay muchas otras personas que todavía están prontas a voltear, a mirar para este lado. Y lo único necesario es unir fuerzas, así seamos pocos, pero unir fuerzas y ser coherentes con el mensaje, poder llevarlo. Porque de nada vale que hayamos puros tigres o semitigres, que llevemos el mensaje, seamos Y radicales. osos, y Y osos. osos, y osos. Que seamos radicales en ese aspecto, pero que no llevemos el mensaje y que eso es lo importante a largo plazo. Porque ahora está bien, come bien, duerme temprano, cuídate, lleva sol. Eso es a corto plazo, en tu día a día. Pero el mensaje del plan divino que yo llamo es
a corto, mediano y largo plazo. Es vivir en coherencia con lo que somos. Por eso yo ahora soy católico. Yo vengo de toda mi vida a ser ateo, hermano. Yo era cero creyente. Yo era súper lógico, súper agnóstico. Yo era científico, leía sobre física teórica, entendía el mundo súper lógico y materialista. Y ahora volví porque me di cuenta que ese pensamiento lógico y materialista es una de las razones que nos separó del verdadero mensaje y lo que acaba con las sociedades. Me di cuenta que hay mucha imposición con respecto a este tema y que se nos quiere desligar de nuestra identidad. Y la manera más fácil es primero eliminarnos nuestras creencias, eliminarnos quiénes somos, eliminar a la familia, desligarnos de nuestro lugar de nacimiento. Y eso te destruye porque no te identificas con quién eres verdaderamente y está esta crisis de identidad que sucedió en España y que sigue sucediendo en el mundo, pero que cuando te das cuenta que es orquestada desde afuera, hermano, puedes revertirla y yo siento que sigue habiendo esperanza. Yo también siento que hay esperanza porque si no tiraría la toalla seca. Claro. Pero hay días que uno se levanta diciendo, coño, bueno, está jodida esta guerra. Sí. ¿Ves? Me acaba de salir un poco el acento. Pero, es como que, bueno, yo tengo una mentalidad de que haya o no haya esperanza, yo igualmente voy a darlo todo. Muerte gloriosa, ¿cierto? Muerte gloriosa porque, Valhalla. Porque es como que darle el gusto, es como que ¿qué vas a hacer? ¿Echar para atrás? No. ¿Qué vas a hacer? Dejar de dar el mensaje. Estoy de acuerdo. Y aparte que yo me di cuenta, hermano, que una de las cosas que nos tienes aquí, tú me dirás si concuerdas conmigo, es que nosotros descubrimos que parte de nuestro propósito es llevar el mensaje, educar a las personas, intentar despertar. Entonces, separarnos de eso un poco es dejar nuestro propósito. Y si dejamos nuestro propósito, nos perdemos en la vida. Sería completamente infeliz si dejara de divulgar, si dejara de hacer las cosas. Yo en Red Pill sí que es verdad que he tenido un poco una crisis existencial con respecto al programa, porque ya no sé es duro. Sí, ya yo no... Sí, coño, hermano, yo ya a veces me explota la cabeza, tío, porque es como me siento que me estoy dando contra una pared y otra. Y al final del día lo que hago es, vamos a pivotarlo. Ayer hice el primer debate de un ateo contra un cristiano. Entonces digo, coño, vale, vamos a transmitir el mensaje. Ya yo todo lo que tenía que decir de hombres y mujeres, creo que ya lo he dicho. Voy a seguir haciendo programas de Red Pill, no estoy diciendo que no, señores, porque a la gente le gusta mucho. Pero hay que pivotar el mensaje. Y hablando de pivotar, tú también has pivotado tu contenido. Has hecho Vale, yo ya de la alimentación ya dije prácticamente todo lo que yo sabía, todo el conocimiento, o eso creo, corrígeme si me equivoco, ya dije todo lo que tenía que decir de la alimentación. Pero se puede seguir atacando el sistema desde otros frentes. Exactamente eso es lo que me pasó, hermano. Exactamente a mí me está pasando lo mismo con el... Es como que ya llega un punto de que... ¿Qué más voy a decir? Todo con respecto a la alimentación, a los hábitos, que nunca terminan los temas. No. Solamente que ya es la como densidad con la que puedes ejecutar muchos temas. Y te das cuenta de que puedes atacar, o sea, que no solamente eso, que eso es una de las aristas, que es uno de los campos que a mí me gustan, que yo puedo atacar distintos temas que no se tocan y que son parte de ese mismo sistema. Entonces, nunca voy a dejar de hablar de esto, que es la base, pero sí es bien que hoy en día ya hablo de una gama de temas muchísimo más amplios. Yo quiero hacerte una pregunta antes de tocar uno de los temas que más me ha apasionado verte en esa guerra conmigo y con otros varios, pero antes de eso, ¿tú vas descalzo por Madrid? Sí. Bueno, a ver. Claro, por todo el mundo. O sea, no te pones zapatos. Te cargo unas sandalias, unas chancletas, no sé cómo le llaman aquí. Sí, unas chanclas. Unas chanclas, pero que son barefoot, que son abiertas, son de la marca Birkenstock, sin publicidad, no me pagan, pero son adecuadas como para el pie, porque por eso es que ando descalzo, porque los zapatos atrofian los pies. Yo sufrí en mi momento de tanto usar zapatos, de tanto hacer deporte, no me sentía cómodo. Comencé a andar descalzo en un momento para entrenar, porque yo hago calistenia, entrenaba en un parque que tenía grama, luego arena, me sentía increíble. Fue una de las prácticas que cuando nació el tigre nacieron y llegaron para quedarse, pues me explico. O sea, de hecho, el tigre va descalzo. Y sin camisa andaba. No, tú ibas sin camisa por ahí por todo. Yo ahora es que me ando vistiendo porque, coño, ya... Eres el mejor. Porque ya como que, ya lo que iba a hacer con respecto al mensaje del tigre lo hice, entonces ya ahorita ando como queriendo pasar a otro nivel en cuanto a mis productos, en cuanto a mi vida, en cuanto al mensaje que quiero llevar. Entonces quiero entrar y tocar ciertos lugares que de otra manera no se puede. Y por eso te digo que cargo las sandalias ahí en el bolso por si en algún lugar, porque es cierto que ya cuando era el tigre 100%, el tigre que duré un año siendo la versión más extrema del tigre, de verdad que no iba a ningún lugar. Que no te dejaran entrar. O sea, es como que
La gente me decía, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace para qué? Yo no voy a un centro comercial, yo no voy al cine, ¿me entiendes? Yo voy a mi casa, voy a entrenar, voy a un establecimiento que me llaman o me invitan, voy a una reunión en un lugar que sé que me aceptan, ¿entiendes? Pero ya hoy en día es distinto porque quiero tocar nuevas puertas en el que obviamente no siempre puedo andar así. Entonces por eso es que estoy comenzando a utilizar franela, obviamente de algodón, que es parte del mensaje, que no es simplemente por andar desnudo y ya. El mensaje era... La ropa sintética no es buena, sobre todo si hace calor, si lleva sol, la piel la absorbe. No quiero taparme el sol, quiero estar bajo el sol la mayor cantidad de tiempo que pueda. Entonces, por eso, como me la pasaba entrenando, me la pasaba comiendo bajo el sol. O sea, mi contenido en mi vida era bajo el sol, era entrenando sin camisa y descalzo. Luego, cuando comencé a salir, dije, ya este soy yo, pues no puedo cambiar. Entonces lo llevé de esa forma. Pero en un principio la base era eso, llevar sol, evitar los tóxicos en la piel, llevar el pie de la forma natural para que él sienta el suelo y estar conectado a tierra por medio de cuando tú tocas grama o cuando tú tocas alguna superficie natural, rocosa, con el pie descalzo, tú te conectas a los electrones, que es la carga negativa. La ionósfera en la atmósfera es la carga positiva. El planeta es como un imán. La carga positiva es la ionósfera y la negativa es la Tierra. Por eso es que cuando los enchufes de corriente tienen un puerto a tierra, porque por ahí es donde se colectan esos electrones, donde se va la energía estática, que si tú estás desconectado por mucho tiempo con los zapatos, la goma te aísla y acumulas energía estática que causa inflamación, problemas de circulación y a la larga te puede hasta enfermar. Entonces, obviamente no recomiendo a todo el mundo estar descalzo 24/7 como el tigre, pero sí de vez en cuando poner pies sobre la grama te va a ayudar a evitar que hoy en día hay más tensión electromagnética que nunca con el wifi, con las redes celulares, entonces es importante desconectar con la tierra también. Eso es lo que se llama grounding. Grounding, exactamente. Tú haces grounding 24/7. 24/7 total. ¿Y en la ciudad es positivo hacer grounding? O sea... Porque tú vas por Madrid descalzo. Por todos lados, hermano. Obviamente tiene su aspecto negativo, no lo vamos a negar, que de repente hoy en día... Un cristal, una vaina, te cortas. Bueno, ojo, cuando tú andas con zapatos, tú vas con seguridad y no vas pendiente de donde pones el pie, vas caminando a lo loco, pero al ir descalzo, hermano, y eso te mantiene presente. Una de las vainas que me hizo un despertar loquísimo cuando comencé a estar descalzo es que, brother, estás presente en el momento, o sea, sientes dónde estás. O sea, tu pie, donde hay más, por decirlo de alguna manera que se entienda, sensores, receptores, es en el pie, en el talón. En la planta del pie, perdón, y tú sientes, o sea, la textura, porque es algo evolutivo, ¿me entiendes? Tú necesitas saber dónde estás parado y necesitas saber por dónde estás pisando. Yo voy en la calle, tú me ves caminando por Madrid, pero por más de que yo vaya mirando a lo lejos y al horizonte, un ojo que ya es automático, parte de mi ojo está mirando fijamente dónde yo estoy poniendo el pie, ¿me entiendes? Entonces te hace mucho, es como los gringos le llaman mindfulness. Estás como que presente, bueno, es algo bastante curioso, hermano. Pero una de las negativas que tiene en la ciudad, que no lo voy a negar, que hay que comentarlo, porque es algo que está ahí y mucha gente me lo pregunta, y es que si hay compuestos que no es natural estarlos pisando, como, qué sé yo, gasolina, aceite, orina, vainas por ahí, que obviamente uno evita eso, pero siempre en las aceras va a haber cierto tipo de compuesto, porque es la calle, sobre todo petroquímico, sobre todo el que desprende los carros, aceites y cosas, que si la pisas por mucho tiempo, te puedes absorberlo y no es bueno, pero yo lo pongo en una balanza y todo lo demás para mí tiene muchísimo más sentido y es más positivo que lo negativo. Perfecto, Tigre. Vamos con el tema que a mí más me interesa y donde yo te vi y dije, no me puedo creer que hayamos metido al Tigre en esta guerra. Bueno, ya yo, desde que empecé, siempre me declaré hispanista. Mira, escúchame, perdón por interrumpirte aquí, pero quiero hacer un hincapié y un paréntesis en este tema, y es que yo me impresioné de la misma manera contigo, porque tú sabes que hay un efecto muy curioso en la naturaleza que, por ejemplo, tú nunca has visto un carro morado. Pero en el momento que alguien te dice carro morado, tú ves carros morados por todas partes, ¿sabes? Entonces, yo, en el momento que comencé a hablar de este tema, comencé a ver hispanismo en todas partes. Eso también es como un sesgo. Pero a mí me impresionó que en el momento que yo comencé a hablar de eso, fue que me comenzó a salir tu contenido hispanista, porque para mí J era Red Pill, ¿me entiendes? Total. Yo era Red Pill 100%, y cuando yo veo, no, y tú me escribiste un mensaje en lo que yo veo, este pan es hispanista, no puede ser. Me pasó lo mismo, pero a la inversa contigo. Y ahí comencé a descubrir, resulta que un mundo que había por medio de ti, por medio de otros grandes creadores que hay,
que existía, que, hermano, me estás llenó. diciendo que, o sea, que en cierto sentido yo te influí un poquito al tema hispanista o tú decidiste hacer el hispanismo y a raíz de ahí el algoritmo te lo enseñó. Exactamente, O sea, exactamente. ¿y cómo llegaste al hispanismo? ¿Cómo dijiste, coño, esto es Yo el llegué al, camino? al hispanismo por el que me abrió a mí fue el profesor. Zunzunegui. Zunzunegui vino después, pero primero fue Marcelo Guyó. Oh, te das Marcelo ley Guyó. madre patria, ¿verdad? Marcelo Guyó. Me topé con un video, con una conferencia de él, hermano, que la manera de él llevar ese mensaje y o sea, Espectacular. me explotó la cabeza. Yo duré como una semana sin poder dormir, hermano, literalmente. Eso fue, creo que hace como 2 años, hace mucho tiempo, pero yo nunca lo hablé. Y no profundicé en el tema. Pero cuando comencé a viajar el año pasado por la gira de las paralelas, que yo me visité Hispanoamérica entera. Hermano, yo todos los lugares donde llegaba, yo decía, brother, esta vaina es Caracas. O sea, esto es mi casa. Saludaba a la gente, todo el mundo igual. Brother, ahí colé y metí el mensaje. Yo dije, ya va, aquí hay algo. Aquí nos jodieron, Nos ve. jodieron de una manera. Sí. Comencé a profundizar en el tema, que fue el tercer punto que me hizo no volver atrás, que dije, ya va, voy a volver a reestudiar la independencia de Venezuela. Cuando volví a reestudiar la independencia de Venezuela, que me di cuenta los intereses que hay detrás, todos los problemas que hubo y por qué sucedió, el contexto histórico, Napoleón en la península. Hermano, El retrasado del rey que teníamos de en Fernando España. VII también, una locura. Importante tener en cuenta que entiendo a los criollos que se sublevaron contra el rey. Era inevitable. Era inevitable. El problema es que nos hemos podido haber mantenido como una sola unidad, una Hispanoamérica y España aquí, con unos vínculos fuertes como le pasó al Imperio de Brasil. Idéntico. Pero a nosotros nos jodieron. Pero tú sabes que el Imperio de Brasil, ya que entramos en esta materia, fue por la inteligencia también de la realeza portuguesa. Porque Has leído a Marcelo, se nota mucho, ¿eh? Se nota que has leído a Marcelo. Demasiado, Desde demasiado. aquí el profesor Marcelo sabe que está invitadísimo. Estoy en contacto con él. A ver No, si... un honor. Si Marcelo está viendo esto, un honor porque es uno de los pioneros en este tema y de verdad hacen falta más catedráticos como él, porque a los catedráticos, a los profesores que hablan de esto, los censuran, como a él, que bueno, tienen que buscar otros medios y hoy en día estamos todos nosotros como para intentar llevar ese mensaje. Sí, que somos... tenemos mucho más alcance y altavoz, pero mucho menos conocimiento. Exactamente. Pero nosotros podemos actarnos de citarlos a ellos y que las personas puedan leerlos y comprar sus libros y escuchar sus charlas que son interesantísimas. Pero es eso. La realeza portuguesa, cuando vio a Napoleón que iba a invadir su país, simplemente se fue a Sao Paulo y instalaron lo que fue el imperio con sede en Brasil y eso los mantuvo unidos. España no quiso, se quedaron en España, entonces chupándole los huevos a Napoleón. Chupándole los huevos a Napoleón. Napoleón puso a su hermano, aquí hubo un vacío de poder, lo que llevó a lo que fue la sublevación, que fuese podido ser como Brasil, básicamente. Sí, pero es que sí, hay ciertos tecnicismos ahí que a mí me jode mucho porque verdaderamente, pese a la sublevación, el imperio español se hubiese... Bueno, el imperio, si tenemos en cuenta a la parte europea, no, pero lo que es Hispanoamérica se podía haber mantenido unida si no hubiese sido por la ineptitud de Fernando VII. Que le hizo la guerra a los criollos. Y a los que los criollos al principio lo que estaban era sublevándose contra el poder de Napoleón. Exacto, en favor de él. Pero sí es verdad que surgieron ciertas revueltas porque los judeo-masónicos le que metieron... controlaban ya Inglaterra, los judeo-masónicos ya controlaban Inglaterra. Y en Inglaterra la gente dice, no, si la esfera... Nació. La masonería nació para eso. El Banco de Inglaterra es lo que controla, la City de Londres Claro, es lo que controla claro. Inglaterra. Por eso, Exactamente. esto es otro tema, pero por eso la gente dice, oye, si la esfera anglo es tan poderosa, ¿por qué Londres está como está, Birmingham está como está? No sé si has visto cómo invadió y con... Invadió total, que no se ve un blanco. Pero no, que no se ve un inglés autóctono de ahí ni a palos. Y yo digo, no, es que no te confundas. El pueblo inglés no tiene cero soberanía y el gobierno inglés es un títere y los que mandan son Y eso, los mismos eso que es nos están orquestado haciendo. por ellos. Total. Por ellos Pero mismos. volviendo al tema, es que estos son temas muy delicados, tigre. Yo te digo una cosa, yo a veces me quedo así callado. Bueno, tú me pones a mí, yo No. le paro bola, nada, hermano. Dale. Mientras más delicado, yo el único tema que me preocupa, que me ha pasado, es que como esto va para plataformas globales y digitales, no sé qué palabras son y no son. Tienes Porque que yo... tener cuidado, tigre, porque al final del día tienes muchos seguidores. Tú estás un nivel por encima que yo no alcance si hablamos de Instagram. En YouTube, ¿tú tienes canal de YouTube? Yo tuve hace mucho tiempo, tengo una comunidad, tengo 100.000 suscriptores, pero tengo muchos años que no lo utilizo. No sé cómo son los personas, Vale, no entiendo pues los bueno, términos en esta plataforma. Pues en esta hay que tener cuidado de ciertas cosas, porque al final del día ellos también controlan esta plataforma. Sí. Y si te metes con determinadas cosas puedes tener problemas y problemas ya personales.
O sea, Mira, yo no me meto personalmente con nadie, yo simplemente quiero hacerle entender a la gente lo que sucedió y el por qué. No los culpo, no los juzgo, ellos son los que son, pero ellos son distintos a nosotros y es como una manera de que se justifique, porque la gente siempre dice ¿por qué? Vale, Pero ¿por qué sucedió tal cosa? una pregunta. En Venezuela hay una paradoja muy curiosa y es que a Simón Bolívar se le tiene como una especie de deidad. Simón Bolívar, ya gracias a lo único bueno que ha hecho Chávez, Maduro y la revolución bolivariana, ha sido que creo que han denostado mucho el nombre de Simón Bolívar. Lo Eso han es denostado muchísimo. de Lo han forma impecable lo han hecho. Y son los primeros que han como que bueno, fueron los que revivieron, porque muchos presidentes lo han hecho, pero fueron los que lo revivieron y que contaron la verdadera historia de los criollos, que no es la historia completamente objetiva. Hay ciertas discrepancias con el mensaje porque son muy pro esta revolución, obviamente, o sea, la independencia, que hay ciertos vacíos, hay ciertas cosas que a mí no me convencen de todo, pero hablando de patriotismo, fueron los que lo realzaron nuevamente. Ellos lo realzaron y gracias a que lo ha realzado una parte que casi toda Venezuela odia, porque son unos dictadores de mierda hablando en plata, ya la figura de Bolívar está sujeta a cuestión. Es- ¿Qué eh, opina un venezolano como tú de la figura de Bolívar? Bueno, yo no soy un venezolano o sea, yo no metería mi opinión en la opinión del colectivo venezolano, así que la voy a dividir. Es que eso es cierto, y la mía tampoco. Exactamente. Hay un tema que a causa del gobierno exaltar tanto la figura de Bolívar ya se volvió político. Entonces la gente es súper apática con este tema. Ya hablar de Bolívar se ve como hablar de Chávez, ¿me entiendes? Ya, Eso es lo bueno que estaba diciendo yo que habían hecho, que al menos han abierto el melón de, oye, coño, que Bolívar no fue el héroe que te están ajá, contando que fue. exactamente. Pero el venezolano en general, en las escuelas, acuérdate que el sistema educativo de cada país básicamente es regido, y sobre todo en países que son medio totalitaristas, se rige por lo que los líderes políticos quieren que se enseñen. Entonces, se montaron demasiadas escuelas públicas, demasiados liceos en los que se enseña esa historia que ellos cuentan. En los colegios se cuenta esa historia. O sea, las clases de historia son ¿en qué fecha se liberó Venezuela? ¿En qué fecha Simón Bolívar tal? ¿Cuándo fue la batalla de Carabobo? ¿Qué sucedió? Nadie en Venezuela sabe qué pasó antes de 1800. Nadie. Nadie. Cuando te digo nadie, es nadie. 0,00001%. Nadie sabe. Hubo un imperio español de asesinos y opresores y esclavistas Genocida, y violadores. genocidas, violadores que nos robaron el oro, nos esclavizaron hasta que llegó Bolívar y nos liberó y hoy en día estamos liberados. Y Bolívar Esa es era la un historia. alien que no era español. Ajá, exacto. Bolívar. O sea, es que, hermano, yo he hablado con personas que yo les digo, ¿Bolívar qué era? No, Bolívar el venezolano, tal. ¿Bolívar qué era? ¿Bolívar qué era? Que cuando entran en razón de que Bolívar era un español, que todo, o sea, Que Bolívar entró en era, guerra civil con sus compatriotas. Ya exactamente, está. Bolívar era español. Bolívar era de las familias más ricas de Hispanoamérica. Bolívar se formó en Madrid y Bolívar viendo a Napoleón y a lo que hacía Napoleón y teniendo envidia y cierto resentimiento con los españoles porque nunca le dieron el título de nobiliario, que esto es otro tema que nadie sabe, que obviamente nadie lo sabe porque esto no se explica en ninguna parte. La familia Bolívar y Palacio tenían mucho resentimiento con los españoles porque ellos eran criollos, pero ellos no pudieron acceder a la nobleza porque en una parte, ¿cómo te digo? En una parte de su árbol genealógico, uno de sus familiares, uno de sus tatarabuelos, una cosa así, se había casado con un indio. Entonces no eran puros 100% y ese resentimiento que era familiar, Bolívar al ir a España, al venir a España, a Madrid, al ver a Napoleón, Bolívar estuvo en la coronación de Napoleón en París. Bolívar dijo, ya va, a ver qué está pasando. Vino Miranda, influenciado también por Lo los sabe. masones, metieron a Bolívar. Bolívar se metió. Bolívar al final de su vida se arrepiente de haber sido masón, pero fueron los que le metieron esta idea en la cabeza independentista que, como dijimos hace rato, era inevitable que sucediera, como sucede con las colonias británicas. Pero mira la diferencia de, por ejemplo, Canadá. Que Canadá llegó un momento de la historia que dijeron, ya va, nosotros, bueno, vamos a ser independientes, pero siguen siendo parte de la corona, siguen teniendo lazos comerciales, siguen siendo hermanos, que era lo que de alguna u otra manera
pudo haberse evitado aquí estas guerras, y sobre todo en Venezuela. Venezuela tiene un problema muy grande porque Venezuela con Bolívar, ellos se encargaron de libertar prácticamente a América entera. Y Venezuela se quedó sin gente. O sea, Venezuela, liberó Colombia, liberó Panamá, liberó Ecuador, después bajó y libertó Perú y después Bolivia. O sea, los criollos venezolanos llegaron hasta Bolivia, que cuando fueron a ver, en Venezuela no habían hombres, había creo que 70.000 personas en toda la provincia de Venezuela. Y eso fue, o sea, el país que la sufrió más fue Venezuela en todo el tema de la guerra, y todos los próceres fueron de Venezuela. Entonces en Venezuela es un tema muchísimo más profundo, que eso ha llevado a que siempre haya un totalitarismo, que siempre hayan como que dictaduras militares, y es lo que lleva a lo que sucede en Venezuela hoy en día también. Entonces, al final del día, tú eres de la opinión de que la independencia, como se produjo, de la forma en que se produjo, dividiendo a todo el imperio hispanoamericano, fue una desgracia, fue un desastre para nuestros propios intereses. Sí, y es que era imposible. El sueño de Bolívar en realidad era, porque a mí me gusta ser muy objetivo con ver a la historia. Yo no veo a la historia y digo que nadie fue bueno ni malo. Cada quien tenía como sus convicciones, y en sí Bolívar lo hizo por lo que él consideraba el bien. Él tenía sus razones, y el sueño de él era la Gran Colombia, que obviamente para los ingleses fue como que, Sí, sí, sí. compadre, Yo te doy el no, dinero, pero a la hora de la verdad voy a ajá. impedir que lo logres. Te vas a independizar de pinga, pero no es que me vas a montar otra potencia ahí otra vez. Vamos a otra vez. Entonces vino Éramos una potencia. claro que lo era. Y lo fuimos por un tiempo. La Gran Colombia duró creo que 15 años existiendo, que la gente hoy tilda a Bolívar de que se volvió dictador luego, pero fue claro, porque todo el mundo se comenzó a sublevar ante él. Venezuela se independizó con Páez, luego Ecuador, luego tal. Entonces él tuvo que tomar medidas. Entonces, entendiendo también un poco qué fue lo que hizo él, tú te das cuenta de que era una empresa imposible, porque lo que mantenía unido a Hispanoamérica era la corona. Es un imperio muy vasto, que siempre hubo separaciones, porque, por ejemplo, a diferencia de Brasil, en el Brasil siempre hubo esas conexiones, no estaba tan dividido. Habían pontificios y iglesias importantes en todas las regiones que se interconectaban, el poder estaba. En cambio, en Hispanoamérica siempre estuvo muy dividido. Era la provincia del Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, la provincia de Venezuela. O sea, estaban muy separados culturalmente y tenían pocas cosas que sin la corona española era muy difícil de mantener unida. Por eso es que la historia ni buena ni mala es lo que sucedió, y por eso es que el mensaje que yo llevo hoy en día es como que entendamos lo que sucedió para volver a unirnos e intentar recuperar esa grandeza que en algún Eso era lo momento que te iba a tuvimos. preguntar. ¿Cuál es tu mensaje con respecto a la hispanidad? Porque yo entiendo que volver a formar el imperio español no es viable. Y No, no, aparte no. yo soy antimonárquico. No, no, no. No me gustan los Borbones. No los... Para mí los Borbones fueron los que acabaron con el imperio. Yo estoy de acuerdo. No me gustan los Borbones. Cada vez que estudio más historia los veo peor. La honrosa excepción de Carlos III fue un Ujú. gran rey. Claro, claro. Pero son terribles. Y viendo lo que está haciendo Felipe, viendo lo que... No me gusta la monarquía española. Al mismo tiempo, no tenemos una alternativa política que sea mucho mejor. España es un país bastante complejo y complicado de analizar. Pero yo tengo claro qué haríamos o qué deberíamos de hacer, cuál debería de ser la ruta que sigamos a la hora de hacer fuerte a la hispanidad de nuevo. ¿Cuál es la tuya? Yo pienso que debemos afianzar rutas comerciales y potenciar economía entre los países, y cerrarnos un poco al mundo exterior, porque la gente se aprovecha de nuestras riquezas y nos peleamos entre nosotros. Mi mensaje ahora es básico, porque yo no me quiero meter todavía, o sea, yo no ando promoviendo un tema ni político, ni me quiero meter en profundidades, sino a forma externa, viéndolo a vuelo de pájaro. Es simplemente entendamos que somos los mismos, afiancemos los lazos, y que en un futuro se pueda crear un comercio interno que aumente el PIB, que aumente el poder, y como una especie. Está muy mal, está muy fuera de lugar este ejemplo que voy a poner, porque hay muchas cosas que no apoyo de ella, pero una especie de Unión Europea, que no es crear un país completo, pero crear unión entre los países ya existentes, entre las repúblicas que ya están. Entiendo, y entiendo la matización importante de Muy que importante la matización, la porque. matización es, yo estoy de acuerdo, a una especie de unión hispanoamericana. Exactamente. Me parece completamente correcto. Hablando de Hispanoamérica, tú hiciste una gira por todo el continente y tuviste problemas concretamente en Panamá. En Panamá tuviste un peo bien arrecho. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? En Panamá yo creo, si te soy En sincero. Panamá, un segundo, yo viví en Panamá. mm, Viví 2 años, 2016 y 2017. Notaba mucha xenofobia de gente igual.
como ¿En qué año viviste? 2016 y 2017. Panamá fue el primer país que, que tuvo este problema con los venezolanos porque la primera diáspora masiva de venezolanos fue hacia Panamá. ¿Sí? Antes no fue diáspora masiva. La primera migración pincelada, pero como tal, de Venezuela hacia otro país fue a Panamá. O sea, en Panamá había xenofobia hacia el venezolano antes de que el venezolano siquiera saliera del país. Tú me estás diciendo que tú te fuiste en 2016. Los éxodos de Venezuela fueron recientes, relativamente recientes. Y en Panamá el problema que sucedió es que ya esa xenofobia ya había sido superada. Y como cualquier otro país, es muy pegado con su cultura, con su alimentación, al igual como en Venezuela, como en Colombia. Yo he hecho esto en todos los países, solamente que siento que Panamá es muy pequeño y mi mensaje se viralizó demasiado. Entonces fue como que un venezolano Que sacaron en no, televisión. no era como que el tigre, porque en cualquier país era, verga, vino este loco a meterse con los buñuelos en Colombia. La bandeja paisa. Verga, vino este loco a meterse con las medialunas en Argentina. No, en Panamá fue. Un venezolano insulta nuestra comida tradicional. A Pío Pío, ¿no? Una cadena, de paso era una cadena. Y ahí es cuando tú te das cuenta de lo dormidos que estamos como sociedad, y hay que decirlo, que la gente se cree el marketing de las grandes corporaciones que te venden su producto industrializado, que es una mierda, como tu producto nacional. La gente se apega y cree que ese es su producto, su costumbre. No, Pío Pío y la masa frita que venden en Pío Pío es mi identidad como panameño. O sea, imagínate a lo que ha llegado, que sucede en todos los países de Hispanoamérica. Siempre hay cadenas, bueno, no en Hispanoamérica, en el mundo. En el mundo. Solamente que aquí es peor porque aquí, bueno, Aquí en yo estoy España. acostumbrado a decir aquí, pero no, en América. Estamos en España, estoy diciendo coño, mal, coño, estoy yo diciéndolo digo, mal. aquí en España te puedes cagar en el 100 montaditos con lo que te dé la gana, que a la gente le No, va a no, sudar no, el no, no, huevo. no, no. Me refiero en América. Hay un tema de que tenemos tan poco tiempo siendo repúblicas independientes que no ha pasado tiempo como aquí en el que las tradiciones tengan un valor real para la gente. Entonces te venden un producto súper industrializado como harinas, como vainas, que eso es lo que la gente cree que eso es la tradición. La gente cree que, o sea, la gente ni siquiera se pregunta qué es la verdadera tradición, sino que esto que me venden en el supermercado, esta vaina súper industrializada, esta es mi cultura y mi tradición. Y esto es lo que yo voy a defender a capa y espada, ¿me entiendes? Entonces se ofenden cuando yo me meto en Venezuela duro con los productos, que no los voy a mencionar, de la cesta básica que son dueños del país literal en cuanto a los alimentos, que son una mierda, son una basura. Y la gente cree que me estoy metiendo anti-venezolano, ¿me entiendes? Es algo, es un chip que sucede De hecho, en soy toda pro América. venezolano porque te quiero sano. Exactamente. Y yo más bien estoy luchando en pro del venezolano. Y yo siempre lo digo. Yo digo, cómanse su arepa de maíz pilado, que todavía las venden. Y ahorita están surgiendo como emprendimientos en Venezuela. Como Venezuela tuvo muchas sanciones, por X, Y o Z, Venezuela estuvo muy cerrado porque no podía comerciar con nadie, no podía importar, que ahí fue que vino la crisis de 2016, no se podía importar absolutamente nada. Y Venezuela era una economía que exportaba petróleo e importaba todo. Venezuela quebró, escasez de toda vaina. Entonces Venezuela, por ese mismo bloqueo, tuvo que comenzar a ser autosuficiente. Y en Venezuela hoy en día hay un fenómeno que la economía surgió sola porque todos los productos que vienen de la agricultura, todos los productos que se crean o se producen en Venezuela comenzaron a salir emprendimientos que comenzaron a abastecer el mercado. Entonces Venezuela hoy se ha vuelto muy autosuficiente en ese aspecto y hay muchos emprendimientos de comida real, de arepas, tú ves en los supermercados arepas de maíz pilado, ves yuca, casabe, cosas que ya no se veían tanto antes. Y yo le digo a la gente, consuman esos productos, y la gente igualmente se ofenden porque creen que me estoy metiendo, ni siquiera ven ese como su producto, ven, o sea, ya ese como que no lo asocian con los venezolanos, sino las harinas que te venden que son Sí, el industrializadas. cocosete, las galletas típicas de Exactamente. Venezuela. La harina pan, el tal, el Eso otro. Venezuela puro y duro. Si no, entiendo. Yo, entonces el problema con Panamá fue que se ofendieron que flipas. O sea, Porque me metí con su comida, la tiré la comida, dije que esto es una mierda y tal. Hermano, eran puras masas fritas lo que tiré. O sea, eran harinas fritas así, aceitosas, eran unas harinas asquerosas, unas salchichas con una salsa. Y el tema fue que escaló a otro nivel, que salió en las noticias y todo, y hasta en el Parlamento lo hablaron y tal, una vaina loca, porque era como que
que se vayan otra vez, ahí están, ¿entiendes? Fue como que reviví una xenofobia que ya estaba apagada, que hasta los mismos venezolanos se pusieron en mi contra como que, brother, tú vienes acá, jódenos la vaina, ¿me entiendes? Y ya nosotros estamos aquí como que medio relajados y viniste a prender el peo otra vez, ¿entiendes? Pero así como me funaron y se prendió el peo durísimo con la mitad de Panamá, la otra mitad, que no te creas que también eran, brother, mi Instagram, eran mensajes, brother, así de por miles, así de insultos, brother. Pero una vaina loca. Pero a su vez tú te detenías a verlo y estaban, de cada 2 o 3 mensajes, había uno, dale, bro, está bien, esa vaina es una mierda y tal. Pues sigue con el mensaje, ¿entiendes? Entonces, Tú hay que saber lidiar mucho con el si odio, sabes Paco, lidiar con eso, para mí fue positivo nadie te dice 100%. nada a la cara nunca luego. Nada, Nadie. nada. Una pregunta muy seria inmigración, pregunta muy seria que te quería hacer. Inmigración y Venezuela. Yo siempre pongo de ejemplo aquí, que aquí estamos recibiendo una inmigración que tiene tendencias a la delincuencia. ¿Tú entiendes que en Hispanoamérica se esté dando en cierto sentido un movimiento, o se dio, porque ya está cada vez más calmado, anti-venezolano que se generalizó, pero porque es verdad que nosotros tenemos una AMPA. En Venezuela hay una delincuencia y una AMPA, pero que de lo más terrible del mundo, hablando en claro. Y muchas de esa gente que ya no tenían a quién coño robar, se fueron a los países cercanos. Empezaron a hacer lo mismo que hacían en Venezuela alrededor. Como hispanoamericano y como hispanista, esto me supone un dilema moral, y sobre todo como venezolano. Yo quiero que la gente tenga la capacidad de labrarse una vida mejor si su gobierno lo que hace es vivir al margen del pueblo, robarse el oro, robarse la esmeralda, el petróleo, toda mierda, y verdaderamente estar ahí, que ni siquiera es un gobierno comunista, más comunista es España, son una narcodictadura y ya está, hablando en plata. ¿Cómo es tu cosmovisión de esa situación que se generó antivenezolana en Hispanoamérica? Bueno, voy con pinzas porque, bueno, tú sabes cómo es todo. Aquí sí te gusta, aquí sí Pero es vas que con... acuérdate dónde vivo yo, desgraciado. El Pero tema, bueno, el tema de la narcodictadura, oye, que yo tengo familia y a mí también me da miedo hablar de ciertas cosas, que la gente mucho venezolana me recrimina. ¿Tú por qué no peleas por Venezuela? sí, la gente cree que es mantequilla el tema. Sí, Pero básicamente ve con pinzas, es hermano, lo te quiero siguiente, entiendo. mira. A mí se me hace muy raro lo de la diáspora masiva en Venezuela. Yo he estudiado, yo cuando me comencé a cuestionar ciertas cosas de la historia, yo he cuestionado todas las diásporas masivas que han sucedido, que han sido muchas en el mundo, y muchas de ellas son orquestadas en cierta manera porque como consecuencia viene el odio. Entonces, yo siento que Venezuela tiene los ojos encima de, digamos, para generalizar, ciertas élites por las riquezas que tiene y le han hecho la guerra, para bien o para mal, sin justificar o meterme con lo que sucede adentro. Estoy hablando de lo de afuera. Siempre Venezuela ha tenido muchos ojos encima por las riquezas naturales que tiene y ha sido atacada, ha sido, al igual que como por ejemplo Rusia o China, que ha tenido sanciones, que ha estado atrasado por mucho tiempo, ha sido atacada de esta forma y siento que la diáspora, en cierta manera, fue facilitada al pueblo venezolano por X, Y o Z para generar esta repercusión que sucede hoy ya no tanto, pero que sucedió en su momento y que me duele decirlo y todo, de como repulsión al venezolano. Que eso daña la cultura, daña la identidad, la dispersa y juega en contra completamente del país. Con respecto al AMPA de Venezuela, para mí es un tema que es triste porque sí, la mayoría del AMPA de Venezuela se fue a todos los demás países a echar vaina, pero es un tema mismo interno, de que esa gente que es AMPA en Venezuela en algún momento fue armada para supuestamente defender a Venezuela y luego eso se descontroló, como sucede en Medio Oriente también con todos esos que los llaman hoy en día terroristas, pero los que los armaron fueron los mismos que hoy en día los llaman terroristas. Simplemente que cuando tú armas a un pueblo, después se te va de las manos y no encuentras qué hacer. Luego le hicieron la guerra a ese pueblo, a ese AMPA, y como le hicieron la guerra a muerte, con vainas, en Venezuela le llaman como el exterminio, que les hicieron guerra a El muerte. grupo de exterminio, ¿cómo se llamaba? Que iban con una calavera aquí, ¿no? Ajá. Iban de negro en unas Iban de negro y camionetas se metían a los barrios y como le y hicieron, mataban a quien y pillaba. mataban a toda vaina, que fue una medida extrema que los hizo a ellos tener que también unirse a esa diáspora y tristemente se fueron a echar vaina a otros países.
Esa es mi visión que yo tengo, hablando muy con pinzas. Me gustaría indagar mucho más en el Vale. tema, pero hay detalles que hay que... Yo tengo una opinión un poco que yo entiendo en cierto sentido que las personas tengan una mala imagen, no del venezolano en sí, en general, pero sí hay que tener en cuenta que yo creo que incluso hay que controlar quién viene y quién sale, quién entra, porque lo que no es normal es que le caguen países que eran seguros porque nosotros no hemos sabido controlar nuestras propias fronteras ni nuestra propia seguridad, aunque yo también te digo que por desgracia, ojalá Venezuela tenga tiempos mejores con la economía, ojalá Venezuela pueda prosperar y ojalá todo vaya bien en un futuro no muy lejano. Ojalá, eso es lo que deseamos todos. Yo siento que independientemente de lo que esté sucediendo allá, la cuestión ha mejorado a como estuvo. Hubo un momento en que se tocó fondo y ha mejorado simplemente porque la gente se decidió a echarle bolas a la vida, mano. Se decidió a dejar de quejarse, se decidió a trabajar. Han habido ciertas facilidades que han permitido que la gente le eche. Y yo veo al venezolano muy bien. Al venezolano, por más de que todos quisiéramos que esté la situación mejor, yo veo al venezolano muy bien. Totalmente. Jean-Pierre, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Sabes que aquí en España tienes un amigo, un hermano de guerra. Apoyo mucho tu contenido. Sigue adelante tocando los huevos, que es al final del día lo que hacemos y la gente nos entera que es la manera más eficaz de llegar a la masa. Y si le quieres decir algo a la audiencia para terminar. Bueno, gracias por la invitación, hermano. Para la próxima que vengamos, nos montamos otros con los temas que estén calientes en el momento. Hay que cuidarse de lo que nos ofende. Si en algún momento tú ves algo en las redes, algún contenido rudo, directo, que te ofenda, entiende que le estás dando el gusto al que hizo el contenido. Eso es lo que quiere él. Así que si algo te ofende, te invito a que te preguntes por qué, a que veas qué fue el tema específico o qué fue lo que dijo que te ofendió, porque generalmente cuando eso sucede es que hay algo dentro de ti que no quiere dejar una creencia o un dogma, pero que sabe que tiene rabo de paja. Así que si te ofendes, si sientes que un mensaje es duro, si escuchas algo que te genera repulsión, profundiza y genera tu criterio propio. No necesariamente que tienes que dejar de creer en eso que escuchaste, porque hoy en día se escucha de todo, pero que te mantengas curioso, que investigues por tu cuenta y que llegues a tu propia conclusión. Tigre, ha sido un enorme placer este crossover del Tigre y el Oso. Espero que os haya gustado a todos, señores. El link para mi comunidad privada, que ya hablaré con el Tigre si en algún momento se quiere conectar un domingo. Ya hablaremos. Ya, échame el Nosotros, cuento, échame el cuento. ¿eh? Ya te cuento ahora el salir porque te voy a cerrar. Yo soy un buen closer. Señores, el link para mi comunidad privada está abajo en la descripción. Hay un montón de contenido de calidad y ya está disponible Testorate y el link también está en la descripción para ser un hombre rudo, para ser un auténtico oso y también para ser un auténtico tigre. Nos Ajá. vemos en el próximo episodio de La Factoría. ¡Divino!